Ricardo Cárdenas ya está con nosotros, especialista en todo lo que tiene que ver con pensiones. Oiga, que le dijeron que le faltan semanas, que le sobran semanas. Tú mero das toda la asesoría. Bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y sobre todo por alertarnos de algunas cosas que pueden pasar. Hoy vas a hablar de... Mira, para las personas que son generación de transición, Ajá. les venimos a dar 4 consejos que les pueden ayudar a tener una buena pensión o una mejor pensión. Te garantizo que hay gente que es de transición y no sabe. No sabe. ¿Qué es ser de transición? Generación de transición son las personas que comenzaron a cotizar al Seguro Social antes del 1 de julio del 97. Del 1 de julio del 97. En el estado de cuenta de su Afore, que le llega cada 4 meses, parte superior derecho, dice generación de transición, para que no le batallen. Entonces, que empezaron a trabajar. Así dice. Sí, generación de transición. Para los ya más jóvenes es generación Afore. Los de antes de julio del 97 es generación de transición. Es muy fácil verlo, ¿verdad? ¿Cómo cuántos años tienen los de generación de transición? Más o menos de 46 para arriba. De 46 hasta 60, por decir, que no se han pensionado. O sea, más o menos es la edad de alguien de generación de transición. Todavía hay mucha gente que puede aprovechar esa ley o la generación de transición da más ventajas que la generación Afore, que es la generación de ustedes. Está la generación Afore, que somos los más chavos. Así es. Y luego está la generación de transición. Antes de la generación de transición, ¿qué había? Bueno, ya era la gente de la generación Baby Boomer o posguerra, pero ya muchos de ellos ya estamos jubilados. O sea, se llamaba... Sí. La última generación de salida son gentes de 46 a 60 años que todavía pueden pensionarse con la ley vieja que le llamaba la gente, la ley anterior, generación de transición. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa transición? Que ya estaban, cuando entró en vigor el sistema de ahorro para el retiro, ellos ya venían trabajando, ellos ya venían cotizando el IMSS. Entonces la ley, la autoridad les dio la posibilidad de pensionarse con cualquiera de las dos leyes, con la ley de las Afores o con la ley anterior. Evidentemente les conviene la ley anterior. La ley anterior. Sí, porque ellos ya venían cotizando cuando se cambió la ley, que le llamamos la ley nueva, y la ley nueva tiene 26 años, ¿verdad? Pero cuando entró en vigor el sistema de ahorro para el retiro, las Afores, ajá, ellos ya estaban trabajando para el IMSS. Entonces tienen derecho a pensionarse como la ley anterior. Okay. Es la que les conviene. Que es la que les conviene. Así es. Ni le pensemos. No, ni pensemos. Ok. Tips. Bueno, 1, que vigilen su conservación de derechos. Mucha gente piensa que porque trabajó 10 años o más y ya tiene las 500 semanas que pedía la ley, ya tenían derecho a pensionarse, se fueron a trabajar a Estados Unidos. Si pierdes algo que se llama conservación de derechos, que es una cuarta parte de las semanas que llevabas, tú ya no tienes derechos de nada, así tuvieras 1000 semanas. Tienen que recuperar esa conservación de derechos trabajando con un patrón al menos un año. Si eso lo descuidan, si ya perdieron conservación de derechos, ellos tienen el riesgo de tener una pensión de 0, aunque tengan 1000 semanas. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que vigilar, es muy fácil. ¿Cuándo fue tu baja? ¿Cuántas semanas tenías? ¿Y para cuánto tiempo te alcanzaba? Es muy fácil. Entonces, si eso lo descuidan, pueden encontrarse con la sorpresa de que pues, no hay pensión. Ok, entonces, generación de transición y se llama conservación de derechos. Conservación de derechos, chéquelo muy bien, que lo tenga habilitado. Así es, que esté habilitado. Segundo, el tema de la edad. Nadie, porque nos preguntan todos los días, nadie en México que trabaja por iniciativa privada se pensiona antes de los 60 años. Nadie. Tú te pensionas a partir de los 60 hasta la edad que quieras, ¿verdad? Okay. Entonces, nada más hay gente que se precipita, es que yo me pasé las semanas y tengo 53 años y ya estoy cansado, me quiero pensionar. No se puede. No, tienes que ser hasta los 60 años. Ese es un detalle importante. O sea, nadie se pensiona en este país. A descansar cuando nos muramos. Así es, a 60 años. Hasta los 60, muy bien. Segundo factor, semanas cotizadas. Otra vez, 500 semanas que dice la ley anterior son las mínimas. Es lo mínimo, no es lo óptimo. Lo óptimo es haber cotizado 40 años, que son 2080 semanas a los 60 años. Entonces, entre más semanas acumules, es mejor. No puedes, las mujeres que se casaban, tenían familia y dejaban de trabajar, hay maneras de seguir cotizando, de seguir sumando semanas, te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, no dejen huecos de cotización. Hay maneras con la modalidad 40, con la modalidad nueva de trabajadores independientes, hay maneras de hacerlo, pero dejar de cotizar y dejar de acumular semanas les va a afectar, definitivamente. O sea, no nos conformemos con el mínimo de semanas, porque eso es el mínimo. Así es, así es. De ahí para arriba. Entre más mejor, si no, te va a afectar. Entonces, la mayor cantidad de semanas que pueden. Si alguien ahorita está casada y dejó de trabajar hace 4 años,
busca la manera, se puede reactivar con modalidad 40 y seguir sumando semanas. No dejes huecos porque te van a afectar, definitivamente. Okay. ¿Algo más? Y el tercero, que es muy importante con la ley del 7.3 o con la ley anterior, el salario de tus últimas 250 semanas, el salario de tus últimos 5 años. Fíjate, la ley, 5 años. Procurar cotizar lo más alto posible en los últimos 5 años, ya sea como empleado o si no usando la famosa modalidad 40, que implica un pago para seguir continuando acumulando semanas. Está costosa, ahorita vale 9,000 pesos al mes pagar la topada, no es poquito, pero en los últimos 5 años es importantísimo el salario. Gente que nunca revisa ni siquiera con qué salario está dado de alta, se puede dar unas sorpresotas bárbaras, ¿verdad? Porque sobre todo si el salario con el que estás dado de alta no coincide con tu verdadero salario. Así es, el señor gana 30 pesos, se da de alta con 9. Pues cuidado, porque te vas a mencionar en base a esos 9. Sí. Más pásalo por el filtro de las semanas y todo. Entonces, es importantísimo que cada quien genere su reporte de semanas cotizadas. Ahí viene el salario con el que está cotizando, que esté consciente que es el real o que no es el real. Pero los últimos 5 años, a ver cómo le haces, pero que sea ese salario lo más alto que se pueda. Tomemos conciencia y para eso siempre tenemos voces muy certeras, muy precisas como la de Gerardo Cárdenas que nos pone alerta sobre las cosas que debemos tomar en cuenta en cuestión de nuestra pensión. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Pensiónate Mejor, así, en Facebook, en YouTube, estamos a sus órdenes. Pensiónate Mejor en sus redes sociales, tiene muchísimo contenido en donde amplía más la información y por supuesto seguirá viniendo para platicarnos al respecto que tanta falta nos hace a los mexicanos. Gracias por invitarnos. Gracias a ti, Gerardo. Hello.